El granjero encontró al potro caído en el camino de tierra, débil y solo. Cuando vio lo que había en su mirada, sus manos temblaron y algo increíble ocurrió. En el pequeño pueblo zapoteco, donde las montañas de Oaxaca guardan secretos tan antiguos como la tierra misma, Marisol Jiménez despertó antes del primer canto del gallo. La oscuridad aún envolvía su choza de adobe, situada en los límites de la imponente hacienda Montemayor. Sus manos, pequeñas pero firmes, buscaron a tientas las hierbas secas colgadas de las vigas de madera. La joven de 19 años seleccionó cuidadosamente algunas hojas de ruda, flores de manzanilla y corteza de sauce, depositándolas en su gastada bolsa de algodón tejido. «Las plantas hablan con nosotros, mi niña», resonó en su memoria la voz de su abuela doña Esperanza. «Solo necesitamos aprender a escuchar». Marisol cerró los ojos, permitiéndose un momento para recordar a la anciana curandera que la había criado después de que sus padres murieran en aquel accidente en las minas de plata cuando tenía 8 años. 2 años habían pasado desde que su abuela se unió a los ancestros, dejándola completamente sola en el mundo, con nada más que su conocimiento de las plantas medicinales y un lugar como ayudante en las caballerizas de don Alejandro. Mientras caminaba por el sendero polvoriento hacia la hacienda, la luz grisácea del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes. Marisol se detuvo frente a la caballeriza principal, donde su trabajo diario la esperaba. Respiró profundamente, preparándose para otro día de miradas desdeñosas y comentarios crueles. La India ha llegado temprano hoy. La voz áspera de Rodrigo, el capataz, resonó en el patio. El hombre corpulento con sombrero de ala ancha la miró de arriba abajo. «A ver si hoy logras limpiar bien los establos, que ayer dejaste más estiércol que limpieza». Marisol bajó la mirada y asintió silenciosamente. No valía la pena responder. Nunca lo hacía. Las horas transcurrieron mientras cumplía con sus labores, limpiando establos, cargando heno, llenando bebederos. En un momento de soledad, se acercó a una yegua vieja alojada en el último compartimento. El animal, con manchas grises en el hocico y ojos nublados por las cataratas, giró sus orejas hacia ella al sentir su presencia. «Ellos no ven lo que tú cargas, pero yo sí», susurró Marisol en zapoteco, acariciando suavemente el cuello del animal. Sacó de su bolsillo un pequeño trozo de zanahoria, ofreciéndoselo en la palma abierta. «El dolor en tus articulaciones habla más fuerte que tus relinchos, ¿verdad?». Con movimientos cautelosos, extrajo de su bolsa un ungüento verdoso y lo aplicó en las articulaciones inflamadas de la yegua, masajeando con delicadeza mientras cantaba en voz baja una melodía antigua. El animal suspiró profundamente, relajándose bajo su toque. «Oye, India, ¿qué haces ahí escondida?». La voz de Rodrigo la sobresaltó. «Don Alejandro no te paga para que juegues con los animales viejos». Marisol guardó rápidamente el ungüento y salió del compartimento, murmurando una disculpa que el capataz ni siquiera se molestó en escuchar. Al caer la noche, cuando los trabajadores regresaron a sus hogares, Marisol esperó pacientemente oculta tras el granero. Cuando la oscuridad se adueñó completamente de la hacienda, se deslizó silenciosamente por el camino que conducía al pueblo vecino. La luna llena iluminaba su camino mientras avanzaba con paso decidido hacia una pequeña casa de adobe en las afueras del poblado. Una mujer anciana la esperaba en la puerta. «Mi burro está peor, Marisol», dijo sin preámbulos. «No ha comido en 2 días». Marisol siguió a la mujer hasta un pequeño cobertizo donde un burro gris yacía sobre la paja, su respiración laboriosa y sus ojos opacos por el dolor. La joven se arrodilló junto al animal, palpando cuidadosamente su vientre hinchado. «Tiene una obstrucción», diagnosticó en voz baja. «Necesitaré toda la noche para ayudarlo». Durante horas, Marisol trabajó incansablemente, preparando infusiones de hierbas, aplicando cataplasmas calientes y masajeando el vientre del animal mientras cantaba antiguas oraciones zapotecas que su abuela le había enseñado. Poco antes del amanecer, el burro finalmente defecó, liberándose de la obstrucción que amenazaba su vida. «Es un milagro», susurró la anciana,
ofreciéndole a Marisol un pequeño saco de maíz como pago. «Que los dioses te bendigan, niña». Marisol rechazó el maíz con una sonrisa cansada. «Guárdelo para alimentar a su burro. Necesitará recuperar fuerzas». El cielo comenzaba a aclararse cuando emprendió el camino de regreso a la hacienda. La neblina matutina cubría los campos como un manto fantasmal, difuminando los contornos de los árboles y cercas. Marisol caminaba despacio, exhausta tras la noche sin sueño, cuando un sonido débil la detuvo en seco. En medio del camino de tierra rojiza, apenas visible entre la niebla, yacía una masa oscura. Al principio pensó que sería un tronco caído, pero entonces la masa se movió ligeramente, y un suave relincho de dolor llegó hasta ella. Marisol se aproximó cautelosamente. A medida que la niebla se disipaba, la forma de un enorme caballo negro se hizo visible. El animal estaba tendido de costado, su cuerpo magnificente ahora demacrado, con las costillas claramente visibles bajo el pelaje sin brillo. Su lomo y flancos estaban cubiertos de heridas de látigo, algunas recientes y sangrantes, otras ya infectadas. En su pecho, un conjunto de marcas blancas formaba un patrón que recordaba a estrellas contra el cielo nocturno. «Es el Mustang salvaje que escapó del traficante de caballos en Chiapas», susurró para sí misma, reconociendo al animal del que todos hablaban desde hacía semanas. Al detectar su presencia, el caballo intentó incorporarse violentamente, relinchando con furia a pesar de su debilidad. Sus ojos, inyectados en sangre, mostraban un terror y una rabia que Marisol reconoció al instante. La mirada de quien solo ha conocido la crueldad humana. El animal logró alzarse sobre sus patas delanteras, mostrando los dientes en una clara amenaza, antes de desplomarse nuevamente, agotado y febril. En lugar de retroceder asustada, Marisol se sentó en el suelo a varios metros de distancia. Sacó una pequeña cantimplora de agua de su bolsa y la colocó a mitad de camino entre ella y el Mustang. «No voy a lastimarte», dijo suavemente en zapoteco. Luego, cerrando los ojos, comenzó a cantar. La melodía, antigua como las montañas mismas, fluyó de sus labios como agua de manantial. Era una canción de curación que su abuela le había enseñado, con palabras que hablaban de estrellas, tierra y el vínculo sagrado entre todas las criaturas vivientes. Su voz, clara y serena, pareció disolverse en la niebla matutina. Durante casi una hora, Marisol permaneció inmóvil, cantando una y otra vez la misma melodía. Gradualmente, el caballo dejó de temblar. Sus orejas, antes pegadas hacia atrás en señal de agresión, se movieron hacia adelante, captando cada nota. Cuando Marisol finalmente abrió los ojos, se encontró con la mirada fija del Mustang. Ya no había furia ciega en aquellos ojos oscuros, sino algo más complejo. Cautela, confusión y quizás un destello de curiosidad. Por un instante que pareció suspendido en el tiempo, ambos se miraron fijamente. Fue un momento de reconocimiento, una corriente invisible que fluyó entre ellos. La comprensión mutua de dos almas que conocían el abandono, el miedo y la lucha solitaria por sobrevivir. «Somos iguales, tú y yo», murmuró Marisol en zapoteco. «Nadie cree que tenemos valor». Con movimientos lentos y deliberados, sacó hierbas de su bolsa y comenzó a preparar un cataplasma para las heridas más graves del animal. El Mustang la observaba atentamente, tensando los músculos cuando ella se movía demasiado rápido, pero sin intentar atacar nuevamente. «Te llamaré Cielo», decidió Marisol, señalando las marcas blancas en su pecho, «por las estrellas que llevas contigo». El sol ya había ascendido en el horizonte cuando se atrevió a acercarse lo suficiente para aplicar el remedio en el flanco del caballo. El Mustang tembló violentamente, pero, para su sorpresa, permitió el contacto, sus ojos nunca abandonando los de ella. No fue sino hasta que escuchó voces y el sonido de carros aproximándose que Marisol se percató de cuánto tiempo había pasado. Los trabajadores de la hacienda se dirigían a los campos utilizando este camino. «¡Santo Dios! ¡Es el Mustang demonio!», gritó uno de los peones al divisarlos. Pronto,
una pequeña multitud se había formado a una distancia prudente. Risas y comentarios burlones llenaron el aire. «La India cree que puede domar al demonio negro», se mofó Rodrigo, quien acababa de llegar. Ni los domadores de don Alejandro pudieron acercarse a esa bestia. Ya mató a 2 hombres en Chiapas. Marisol permaneció junto al caballo, continuando su labor como si no escuchara las burlas. El Mustang, sin embargo, se agitó ante la presencia de tantas personas, intentando nuevamente ponerse en pie. El sonido de cascos aproximándose precedió la llegada de don Alejandro Montemayor. El propietario de la hacienda, un hombre corpulento de 50 años con bigote imponente, desmontó de su caballo con agilidad sorprendente para su tamaño. El látigo que nunca abandonaba colgaba de su cinturón, un recordatorio constante de su autoridad. «¿Qué sucede aquí?», preguntó, abriéndose paso entre sus trabajadores. Al ver al Mustang y a Marisol, sus ojos se entrecerraron con interés calculador. «Vaya, vaya, el famoso Mustang de Chiapas. Este animal vale una fortuna, muchacha. Apártate de él antes de que te mate. Mis hombres lo llevarán a los establos». Marisol no se movió. «Está herido, patrón. Necesita cuidados antes de ser trasladado». Don Alejandro frunció el ceño ante su atrevimiento. «¿Desde cuándo una india me dice qué hacer con mi propiedad? Este caballo está en mis tierras, por lo tanto me pertenece». Hizo un gesto a 2 de sus peones para que se acercaran con lazos. Cuando intentaron arrojarlos sobre el cuello del Mustang, el animal reaccionó con una explosión de energía desesperada. Se incorporó completamente, relinchando con furia y lanzando coces al aire. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. En lugar de huir, el Mustang se posicionó instintivamente entre los hombres y Marisol, como si estuviera protegiéndola. Don Alejandro observó la escena con asombro mal disimulado. Su mente rápidamente calculaba el valor potencial de un Mustang salvaje que respondiera así a una persona. «Interesante», murmuró, acariciándose el bigote. Tras un momento de reflexión, se dirigió a Marisol. «Lleva al animal a la hacienda, muchacha. Te doy 3 días para mostrar algún progreso con él. Si no lo consigues, mis domadores usarán los métodos tradicionales». Esa noche, en el pequeño establo aislado donde Cielo había sido confinado, Marisol regresó con más hierbas medicinales y agua fresca. El Mustang, ahora encadenado a una argolla en la pared, se agitó violentamente al verla entrar, las cadenas tintineando con cada movimiento desesperado. Marisol se sentó en el suelo de tierra cerca de la puerta y comenzó a cantar nuevamente la canción de curación. Poco a poco, como había ocurrido en el camino, el caballo dejó de luchar contra sus ataduras, sus orejas moviéndose hacia ella, captando cada nota. Antes de marcharse, Marisol dejó una manzana roja en el suelo, lo suficientemente cerca para que el animal pudiera alcanzarla si lo deseaba, pero no tanto como para asustarlo con su cercanía. «Descansa, Cielo», susurró en zapoteco. «Mañana será otro día». Al amanecer, cuando Marisol regresó al establo, la manzana había desaparecido. Una pequeña victoria, pero significativa. Con el corazón latiendo aceleradamente, sacó otra manzana de su bolsillo y, manteniendo una distancia segura, la extendió en su mano abierta. El Mustang la observó con intensidad, su cuerpo tenso pero ya no agresivo. Tras varios minutos que parecieron eternos, estiró lentamente su cuello y con una delicadeza sorprendente para un animal tan temido, tomó la fruta de su palma sin rozarla siquiera, el primer gesto de confianza que ninguno de los hombres creía posible. La delicadeza con que el Mustang tomó la manzana de su mano sorprendió a Marisol. Aquel simple gesto, casi imperceptible para cualquier observador casual, representaba una victoria inmensa. Cielo había elegido confiar, aunque fuera por un instante fugaz. En los días siguientes, Marisol estableció una rutina inquebrantable. Llegaba al establo mucho antes del primer canto del gallo, cuando la hacienda dormía bajo el manto estrellado, y solo los búhos y los coyotes distantes quebraban el silencio nocturno. Traía consigo hierbas frescas recolectadas al amanecer.
agua limpia del manantial cercano y un pequeño libro desgastado por el uso y el tiempo. Este libro, con sus páginas amarillentas y esquinas dobladas, había pertenecido a su madre antes de que la mina se la llevara. Era una colección de poemas zapotecos, escritos por ancianos de generaciones pasadas. Marisol lo atesoraba como su posesión más valiosa. Una mañana particularmente fresca, cuando la niebla se arrastraba perezosamente por el suelo del establo, Marisol se sentó en su lugar habitual, cerca de la entrada pero respetando la distancia que Cielo necesitaba. El Mustang la observó con aquellos ojos profundos que parecían contener todas las tragedias del mundo. Los antiguos decían que caballos y humanos compartimos el mismo soplo de vida, explicó ella en voz baja, abriendo el libro en una página marcada con una pluma de guacamaya. Cuando respiramos juntos, nuestras almas se reconocen. Cielo movió las orejas hacia adelante, captando cada palabra como si entendiera el idioma ancestral. Marisol comenzó a leer en zapoteco, su voz suave flotando en el aire como el humo del copal sagrado. No somos domadores de espíritus salvajes, somos compañeros de viaje en la tierra. La fuerza no doblega al viento, solo lo hace aullar más fuerte entre los árboles. Durante casi una hora, Marisol simplemente leyó, sin intentar acercarse, sin exigir nada. Luego cerró el libro y comenzó a respirar profundamente, de manera rítmica y constante. Concentró toda su atención en el acto de inhalar y exhalar, ignorando el crujido de la paja bajo los cascos inquietos de Cielo. Gradualmente, casi imperceptiblemente, la respiración del Mustang comenzó a sincronizarse con la suya. Inhalación, exhalación. Un ritmo compartido, un puente invisible entre dos seres heridos. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró la mirada de Cielo fija en ella, menos cautelosa que el día anterior. Desde las rendijas del establo, ojos curiosos observaban la escena. Los trabajadores de la hacienda se turnaban para espiar a la india y su método extraño con el caballo demonio. «Te doy 3 días a que el animal la despedaza», murmuró uno de los vaqueros. «Yo apuesto mi jornal de la semana a que ni siquiera logra tocarlo otra vez», respondió otro. A media mañana, la figura imponente de don Alejandro apareció en la entrada del establo. Su sombra alargada se proyectó sobre la paja dorada como un mal presagio. Cielo inmediatamente se tensó, retrocediendo tanto como las cadenas se lo permitían, su cuerpo entero temblando de miedo o rabia, quizás ambos. «¿Y bien?», preguntó el hacendado, golpeando impacientemente su bota con el látigo que nunca abandonaba. «¿Algún progreso, muchacha?». Marisol se levantó lentamente, manteniendo sus movimientos fluidos para no alterar más al Mustang. «Estamos conociéndonos, patrón. Es un proceso lento». Don Alejandro soltó una carcajada despectiva. «¿Conociéndose? Mis domadores dicen que estás mimando al animal. Los caballos necesitan saber quién manda. Este método indígena tuyo es pura superstición». Marisol sintió una chispa de valor encenderse en su interior. Algo inusual en ella que siempre agachaba la cabeza ante cualquier autoridad. Quizás fue la presencia de Cielo, o tal vez las palabras de su abuela resonando en su memoria, pero respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Este caballo fue quebrado por la violencia, patrón», dijo, sosteniendo la mirada del hombre. «Necesita aprender que no todos los humanos quieren lastimarlo». Don Alejandro entrecerró los ojos, poco acostumbrado a que cualquier empleado, menos aún una india, le respondiera. Tras un momento tenso, simplemente dijo: «Tienes hasta el Festival de San Cristóbal para mostrar resultados. Si hasta entonces no puedes al menos ponerle una silla, lo haré a mi manera». Al mediodía, cuando el sol castigaba sin piedad los campos de la hacienda, Rodrigo entró repentinamente al establo. En sus manos traía un cabestro nuevo, de cuero grueso y herrajes brillantes. «Suficiente de tonterías», anunció con una sonrisa desdeñosa. «Voy a mostrar cómo se trata a un caballo de verdad». Al ver el cabestro, Cielo reaccionó con pánico instantáneo. Se alzó sobre sus patas traseras, relinchando salvajemente, sus ojos desorbitados de terror. Con tal fuerza jaló las cadenas que una parte de la pared comenzó a ceder,
pequeños trozos de adobe cayendo al suelo. Marisol se interpuso rápidamente entre Rodrigo y el animal. «Deténgase, lo está asustando». «Apártate, india estúpida», rugió Rodrigo, empujándola bruscamente a un lado. «Este demonio necesita mano dura». Cuando el capataz levantó el cabestro, acercándose amenazadoramente al Mustang, Cielo se lanzó hacia adelante en un ataque defensivo, sus dientes expuestos y sus cascos delanteros elevándose peligrosamente cerca del rostro del hombre. «Bestia infernal», gritó Rodrigo retrocediendo justo a tiempo para evitar ser alcanzado. «Él fue entrenado con crueldad», explicó Marisol, recuperando su posición protectora. «El cabestro para él significa dolor». «Tonterías de India», escupió Rodrigo, preparándose para otro intento. Una voz grave y pausada interrumpió la escena. «La muchacha tiene razón». Pedro Domínguez, el viejo herrero de la hacienda, apareció en la entrada del establo. Era un hombre de pocas palabras, respetado por todos por su maestría con el metal y su conocimiento de caballos. Había estado observando silenciosamente los métodos de Marisol durante días. «¿Tú también con estas supersticiones, viejo?», preguntó Rodrigo con desdén. Pedro se acercó lentamente, su mano callosa apartando el cabestro. «Mi padre domaba caballos así, con paciencia, no con fuerza. Es el modo antiguo, antes de los españoles». El herrero se giró hacia Marisol con una mirada de reconocimiento. «Mi padre era zapoteco como tú. Decía que un caballo maltratado nunca olvida, pero puede aprender a confiar de nuevo. Necesita tiempo». Rodrigo masculló una maldición y salió furioso del establo, no sin antes lanzar una mirada amenazadora a Marisol. Don Alejandro sabrá de esto. Cuando se quedaron solos, Pedro observó al Mustang, que ahora respiraba agitadamente pero parecía menos alterado. «Este caballo ha visto lo peor de los hombres», comentó, «pero quizás contigo vea algo diferente». Mientras Pedro se marchaba, Marisol recordó súbitamente a su abuela curando un caballo herido años atrás. La imagen era vívida. Doña Esperanza arrodillada junto al animal, sus manos arrugadas aplicando un ungüento verdoso mientras cantaba suavemente. «La cura no está en las plantas, está en la intención», le había dicho. «Las plantas son solo el puente entre tu espíritu y el suyo». Esa noche, mientras la luna ascendía en el cielo estrellado, Marisol fue despertada por relinchos desesperados. Saltó de su jergón y corrió descalza por el camino polvoriento hacia el establo, su corazón latiendo frenéticamente. Al llegar, encontró la puerta abierta de par en par. La escena en el interior le heló la sangre. Rodrigo y dos peones intentaban forzar una pesada silla sobre el lomo de Cielo. El Mustang se debatía salvajemente, sus ojos blancos de terror, sangre fresca manchando su flanco donde las espuelas habían dejado su marca cruel. «Deténganse», gritó Marisol corriendo hacia ellos. Rodrigo se volvió, una sonrisa cruel deformando su rostro. «Don Alejandro está cansado de esperar», explicó con satisfacción. «Vamos a mostrar cómo se doma un caballo de verdad». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes, incluida la propia Marisol. La joven, siempre tan callada y sumisa, se plantó frente a los hombres y, con voz firme y clara como nunca antes, pronunció: «Si lastiman a este caballo, nunca más verán un día de salud en sus vidas. Las plantas que curan también pueden envenenar. Mi abuela me enseñó ambos caminos». Sus ojos, usualmente bajos y humildes, ahora brillaban con una intensidad que hizo retroceder instintivamente a los peones. La amenaza, viniendo de una conocida curandera, tocó la fibra supersticiosa profundamente arraigada en el corazón de los hombres del campo. «La India nos ha maldecido», murmuró uno de los peones, haciendo la señal de la cruz. Rodrigo, aunque visiblemente perturbado, intentó mantener su autoridad. «Don Alejandro sabrá de esto», advirtió antes de marcharse con sus hombres. Cuando se quedó sola con Cielo, Marisol examinó las nuevas heridas en su cuerpo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Lo siento tanto», susurró, preparando un cataplasma fresco para calmar el dolor. Esa noche,
Como si los dioses antiguos quisieran expresar su furia por la crueldad humana, una tormenta violenta azotó la región. Relámpagos surcaban el cielo como venas plateadas, iluminando momentáneamente el paisaje con su luz fantasmal. Truenos retumbaban entre las montañas como tambores de guerra. Marisol no podía dormir. Se sentó en la entrada de su choza, observando la tormenta, preocupada por Cielo. El establo viejo podría no resistir vientos tan fuertes. De repente, un estruendo particularmente violento sacudió la tierra. Un relámpago había impactado cerca de la hacienda. Sin pensarlo 2 veces, Marisol se envolvió en su rebozo y corrió bajo la lluvia torrencial hacia el establo. El camino se había convertido en un lodazal traicionero. 2 veces cayó, su ropa empapándose de barro, pero se levantó y continuó corriendo. Cuando finalmente llegó, su corazón casi se detuvo. Parte del techo del establo se había derrumbado, y no había señal de Cielo. Las cadenas que sujetaban al Mustang colgaban vacías de la argolla en la pared, rotas por la fuerza del animal o soltadas por el impacto del rayo. Marisol buscó frenéticamente, llamando el nombre del caballo entre el rugido de la tormenta, pero fue en vano. Con el corazón destrozado regresó a su choza al amanecer. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo sorprendentemente claro y un aire purificado. Marisol estaba exhausta, empapada y derrotada. ¿Habría huido Cielo a las montañas? ¿Estaría herido en algún lugar, necesitando ayuda? Cuando se acercaba a su humilde morada, se detuvo en seco, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Allí, junto a su choza, pastando tranquilamente como si fuera lo más natural del mundo, estaba Cielo. El Mustang, completamente libre de cadenas, levantó la cabeza al verla, sus orejas moviéndose hacia adelante en reconocimiento. Marisol permaneció inmóvil, temiendo que cualquier movimiento pudiera asustarlo y provocar su huida. Lentamente, con el corazón latiendo como un tambor ceremonial, extendió su mano. Lo que ocurrió a continuación quedaría grabado en su memoria para siempre. Cielo, el Mustang salvaje que todos temían, el animal que había atacado a hombres armados y escapado de los más experimentados domadores, caminó voluntariamente hacia ella. Con pasos cautelosos pero decididos, acortó la distancia entre ellos y con infinita delicadeza, tocó su hocico contra la palma extendida de Marisol, en un gesto de confianza que ninguna fuerza habría podido imponer. El toque del hocico de Cielo contra su palma envió una corriente cálida por el brazo de Marisol, como si una chispa antigua hubiera saltado entre ellos. No era simplemente un caballo aceptando a una humana, era un espíritu reconociendo a otro. La noticia de este vínculo extraordinario no tardó en propagarse por la región como fuego en pasto seco. Una mañana, mientras Marisol cambiaba los vendajes de las heridas de Cielo, una figura encorvada apareció en la entrada del establo. Era doña Lupita, la anciana vendedora de tortillas del pueblo, cargando un pesado saco sobre su espalda arqueada. «Buenos días te dé Dios, niña», saludó la anciana, depositando con esfuerzo el saco en el suelo. «Te traje maíz para tu caballo. Del bueno, no del que le dan a las bestias de carga». Marisol la miró con sorpresa. «Es muy generoso, doña Lupita, pero no puedo pagarlo». La anciana agitó su mano arrugada, descartando la idea. «No vengo a vender, vengo a agradecer. ¿Crees que olvidé cómo viniste a medianoche cuando mi vaca Lucera estaba pariendo al revés? Los doctores de la ciudad querían sacrificarla, pero tú la salvaste». Miró hacia Cielo, que observaba cautelosamente desde su rincón. «Ahora quiero ayudar a tu caballo». No fue la única. Al día siguiente, llegó Tomás, el carpintero, con heno fresco de sus campos. Luego vino María Elena, la partera, con hierbas medicinales que había recolectado al amanecer en lo alto de la montaña. Incluso niños del pueblo comenzaron a aparecer, trayendo manzanas o simplemente queriendo ver al famoso caballo estrella, como habían comenzado a llamar a Cielo por las marcas en su pecho. Marisol se encontró enseñándoles a acercarse correctamente al Mustang. «Nunca lo miren directamente a los ojos al principio», explicaba a los pequeños.
que escuchaban con atención reverente. Acérquense por el lado. Dejen que sienta su olor primero. Respiren tranquilos para que sepa que ustedes también están tranquilos. Desde la colina que dominaba el establo, Rodrigo observaba estas escenas con disgusto, informando puntualmente a don Alejandro. La India está transformando esto en un circo, patrón, se quejaba amargamente. Medio pueblo zapoteco desfila por aquí cada día. Es una vergüenza para la hacienda. Don Alejandro, sentado tras su escritorio de caoba, fruncía el ceño mientras limpiaba meticulosamente su escopeta de caza. Deja que juegue a los curanderos un poco más. Cuando no logre domar al animal para el festival, todos verán que sus métodos indígenas son pura superstición. Mientras tanto, Marisol implementaba técnicas ancestrales que su abuela le había enseñado. Una tarde, comenzó a caminar en círculos cada vez más pequeños alrededor de Cielo, cantando suavemente un antiguo cántico zapoteco. El Mustang la seguía con la mirada, sus orejas siempre alertas, su cuerpo tenso pero ya no agresivo. Entre nosotros no hay depredador ni presa, cantaba Marisol en el idioma de sus ancestros. Solo dos espíritus que danzan en la misma tierra. Al séptimo círculo, ocurrió algo que hizo contener la respiración a Pedro, quien observaba desde la puerta. Cielo dio un paso hacia Marisol, luego otro, hasta seguirla como si ambos ejecutaran una danza coreografiada desde el principio de los tiempos. Era la primera vez que el Mustang la seguía por voluntad propia, sin estar guiado por una cuerda o atraído por comida. Esa noche, mientras Marisol aplicaba cataplasmas frescos a las heridas cada vez menos inflamadas de Cielo, Pedro se acercó con expresión grave. «Escuché historias sobre este Mustang», dijo el viejo herrero, sentándose pesadamente sobre un fardo de heno. «Dicen que en Chiapas, hombres crueles usaban hierros candentes y látigos con clavos para volverlo agresivo para las peleas». Marisol detuvo sus manos sobre el flanco del caballo. «¿Peleas?». Pedro asintió sombríamente. «Lo llaman topar. Hacen que los caballos luchen entre sí, con las patas delanteras, mientras los hombres apuestan. A veces mueren en el ring, desangrados o con el cuello roto». Miró directamente a los ojos del Mustang, que le devolvió una mirada cautelosa. Este sobrevivió, pero le enseñaron a odiar a los humanos. Cada contacto para él significaba dolor. Como confirmando esta historia oscura, al día siguiente ocurrió un retroceso alarmante. Uno de los peones dejó caer accidentalmente una herradura metálica cerca del establo. El sonido metálico, agudo y repentino, desencadenó en Cielo un pánico instantáneo. El Mustang comenzó a correr frenéticamente en círculos, golpeándose contra las paredes, sus ojos nuevamente blancos de terror. Marisol intentó acercarse, pero por primera vez en días, Cielo no la reconoció. Estaba atrapado en algún recuerdo terrible, donde el sonido metálico precedía al dolor insoportable. En vez de forzar la situación, Marisol se sentó pacientemente fuera del alcance del caballo asustado, manteniendo una distancia respetuosa. «El miedo no desaparece en un día, Cielo», dijo suavemente. «Sé eso mejor que nadie». Recordó súbitamente una noche de tormenta cuando tenía apenas 6 años. Los truenos la aterrorizaban, haciéndola temblar incontrolablemente bajo las mantas. Su abuela se había sentado junto a ella, no para decirle que no tuviera miedo, sino para enseñarle a convivir con él. «Respira con el miedo, no contra él», le había aconsejado doña Esperanza. «El miedo es como el río crecido. Si luchas contra la corriente, te ahoga. Si aprendes a flotar con él, eventualmente te llevará a aguas más tranquilas». Marisol comenzó a respirar profundamente, exhalando con cada relincho frenético de Cielo, creando un ritmo que gradualmente, muy gradualmente, el Mustang comenzó a seguir. Tras casi 2 horas, el animal finalmente se detuvo, exhausto, pero más calmado. Ese día no hubo más avances, pero Marisol no lo consideró un fracaso. Había aprendido una lección valiosa sobre los demonios que acechaban la mente de Cielo. Al amanecer del día siguiente, Marisol encontró al Mustang ardiendo en fiebre. Una de sus heridas más profundas,
parcialmente oculta bajo la crin, se había infectado gravemente. El animal apenas podía mantenerse en pie, temblando violentamente mientras un líquido amarillento supuraba de la herida. Sin perder tiempo, Marisol corrió a recolectar plantas específicas que crecían en diferentes microclimas alrededor de la hacienda. Necesitaba corteza de sauce blanco para la fiebre, hojas de llantén para extraer el pus, raíz de echinacea para fortalecer la sangre contra la infección. Mientras trabajaba frenéticamente preparando los remedios, envió a uno de los niños del pueblo a buscar a María Elena. La anciana partera llegó rápidamente, evaluando la situación con ojos expertos. «Es grave», confirmó. «La infección está entrando en la sangre». Juntas prepararon cataplasmas de hierbas especiales, aplicándolas cuidadosamente sobre la herida mientras susurraban antiguas oraciones de curación. María Elena encendió copal en un pequeño brasero de barro, permitiendo que el humo aromático purificara el aire del establo. «Mi madre me enseñó que cuando curamos un animal, no solo tratamos su cuerpo», explicó la anciana. «También debemos limpiar el aire de los malos espíritus que trajeron la enfermedad». Durante 3 días y 3 noches, Marisol se negó a abandonar el establo. Dormía brevemente sobre la paja, despertando cada pocas horas para cambiar los cataplasmas y ofrecer agua con hierbas medicinales a Cielo. El Mustang, debilitado por la fiebre, permitía estos cuidados con una resignación que partía el corazón. Al atardecer del tercer día, mientras el sol teñía de naranja las montañas, María Elena regresó con otras mujeres zapotecas. Formaron un círculo alrededor de Cielo y comenzaron un ritual de curación, quemando hierbas sagradas y cantando en dueto melodías que parecían provenir de tiempos inmemoriales. Sus voces se entrelazaban, creando patrones sonoros que resonaban en las vigas del establo como si las propias montañas cantaran. Marisol, exhausta pero determinada, se unió al canto, sosteniendo entre sus manos un pequeño bulto de tela que contenía crin de cielo, simbolizando su espíritu. El ritual continuó hasta bien entrada la noche, las voces elevándose y descendiendo como las propias mareas de la vida. Cuando el amanecer llegó, Marisol, vencida por el agotamiento, se quedó dormida junto al Mustang. Fue despertada por una sensación cálida y húmeda en su mejilla. Al abrir los ojos, se encontró con Cielo de pie, su fiebre visiblemente reducida, lamiendo gentilmente su rostro como agradecimiento silencioso. La noticia de la recuperación del caballo estrella se propagó rápidamente, atrayendo aún más visitantes. Para disgusto de don Alejandro, incluso familias adineradas de pueblos vecinos comenzaron a aparecer, curiosas por ver al Mustang salvaje que respondía a los métodos ancestrales de la joven zapoteca. Una tarde, mientras Marisol guiaba a un pequeño grupo de niños mostrándoles cómo ofrecer manzanas a Cielo, la imponente figura de don Alejandro apareció en la entrada del establo. Su rostro mostraba la impaciencia acumulada durante semanas. «Festival de San Cristóbal», anunció secamente. «Si no puedes montarlo hasta entonces, el Mustang va para Ciudad de México. Ya tengo un comprador que paga bien por caballos de corrida». Los niños, asustados por la presencia del hacendado, se dispersaron rápidamente. Marisol se quedó sola, enfrentando la mirada fría de don Alejandro. «¿Corrida?», preguntó sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Corrida de toros», especificó don Alejandro con una sonrisa cruel. «Este animal tiene el fuego necesario para provocar bien a los toros bravos. Será un espectáculo magnífico, aunque breve». Cuando el hacendado se marchó, Marisol se dejó caer sobre la paja, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sabía perfectamente qué significaba aquello. Una sentencia de muerte lenta y dolorosa para Cielo. Los caballos de corrida, especialmente los utilizados para provocar a los toros más agresivos, rara vez sobrevivían más de unas pocas corridas. Esa noche, mientras todos dormían, Marisol guió a Cielo fuera del establo por primera vez desde su llegada. Bajo la luz plateada de la luna, caminaron juntos hasta llegar a un pequeño altar de piedra rodeado de flores silvestres y velas derretidas. Era el lugar donde descansaban los restos de su abuela. Marisol se arrodilló frente al sencillo altar, Cielo permaneciendo respetuosamente a su lado.
Abuela, susurró, necesito tu sabiduría ahora más que nunca. La brisa nocturna agitó suavemente las flores, como si el espíritu de Doña Esperanza respondiera a su llamado. Marisol cerró los ojos, permitiendo que la paz del lugar la envolviera, buscando claridad en su corazón turbulento. Cuando volvió a abrir los ojos, una determinación nueva brillaba en ellos. Se volvió hacia Cielo y, acariciando suavemente su cuello, susurró en su oído: mañana comenzaremos a aprender a confiar en el toque, porque si no logramos mostrarles que tú me aceptas, te llevarán a una muerte lenta en las arenas. El susurro de Marisol quedó suspendido en el aire nocturno mientras la luna bañaba con su luz plateada el pequeño altar. La determinación que había nacido en su corazón durante esa visita a la tumba de su abuela crecía con cada latido. Cielo, como si hubiera comprendido el peso de aquellas palabras, inclinó suavemente su cabeza hasta rozar con su hocico el hombro de la joven. Al amanecer siguiente, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a teñir el horizonte, Marisol ya estaba en el establo. Esta vez había traído algo especial: un puñado de hierba dulce que crecía únicamente en las orillas del río sagrado, donde los antiguos zapotecos realizaban sus ceremonias de purificación. Se sentó en el centro del establo, con las piernas cruzadas sobre la paja dorada, y extendió su mano abierta con la hierba aromática reposando en su palma. No intentó acercarse a Cielo, simplemente esperó, su respiración calmada y constante, sus ojos fijos en un punto indefinido de la pared. El tiempo no existe para quienes han sido heridos, murmuró en zapoteco. Solo existe el momento presente y la elección de confiar o huir. Cielo la observaba desde su rincón, sus hollares dilatándose para captar el aroma de la hierba dulce. Durante casi una hora, permaneció inmóvil, evaluando la situación con la cautela propia de quien ha sobrevivido a la crueldad humana. Finalmente, con pasos tan lentos que parecían detener el flujo del tiempo, comenzó a acercarse. Cuando el Mustang finalmente alcanzó su mano y tomó delicadamente la hierba, Marisol no intentó tocarlo. Solo cuando Cielo terminó de comer, ella lentamente elevó su mano y, conteniendo la respiración, rozó suavemente su cuello. Fue apenas un toque, ligero como el aleteo de una mariposa, pero Cielo no retrocedió. Por primera vez, permitió que el contacto durara más que unos breves segundos, sus ojos oscuros fijos en los de ella, evaluando, reconociendo algo en la joven que quizás le recordaba a sí mismo. Al mediodía, Pedro apareció en la entrada del establo. En sus manos callosas traía algo que había estado trabajando en secreto. Una cuerda especial, finamente trenzada con fibras naturales y teñida con tintes vegetales en patrones que recordaban a los antiguos textiles zapotecos. No es un cabestro, explicó el viejo herrero, ofreciéndole la cuerda a Marisol. Es apenas un recordatorio, no una prisión. Mi padre las usaba así, ligeras, para que el caballo apenas sintiera su presencia. Marisol tomó la cuerda con reverencia, apreciando la suavidad de las fibras y el significado del regalo. Cuando María Elena llegó más tarde con un brebaje de hierbas para las cicatrices de Cielo, Marisol le explicó su técnica mientras ambas observaban al Mustang desde una distancia respetuosa. «No le pido que acepte todo de una vez», dijo la joven, su voz suave pero decidida. «Cada día, un toque más largo, un movimiento más cercano. Si retrocede, retrocedo yo también. Respeto sus límites porque nadie respetó los suyos antes». María Elena asintió con la sabiduría de sus 70 años. «Así es como se sanan las almas, no solo los cuerpos. Has aprendido bien las enseñanzas de tu abuela». La tarde trajo una visita inesperada y desagradable. Don Alejandro apareció en la entrada del establo, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre elegante de traje oscuro y sombrero fino, con un rostro afilado que parecía tallado en piedra. «Este es el señor Valverde», anunció don Alejandro con evidente orgullo. «Propietario de la mayor plaza de toros del país. Ha venido especialmente para ver al Mustang».
Cielo, que había estado tranquilo durante toda la mañana, reaccionó instantáneamente ante la presencia del extraño. Su cuerpo entero se tensó como la cuerda de un arco, y un relincho amenazador escapó de su garganta. Retrocedió hasta la esquina más alejada del establo, sus ojos nuevamente dilatados por el miedo y la rabia. Valverde, lejos de asustarse, observó la reacción con una sonrisa satisfecha. «Perfecto para la arena», exclamó, frotándose las manos enguantadas. «Cuanto más salvaje, mejor el espectáculo. El público adora ver la furia desatada antes de que el toro embista». Marisol sintió que su sangre se helaba al comprender plenamente el destino que aguardaba a Cielo si fallaba. En las corridas, los caballos como él no llevaban protección. Eran sacrificios vivientes, destinados a provocar al toro y posiblemente a morir destripados para el entretenimiento de la multitud. «Aún no está listo para ser transportado», intentó argumentar, pero don Alejandro la interrumpió con un gesto impaciente. «Lo estará para el festival», sentenció. «O tú lo preparas, o mis hombres lo harán. De cualquier manera, el señor Valverde tendrá su Mustang». Cuando los hombres se marcharon, Marisol se dejó caer sobre la paja, el peso de la desesperación aplastando su pecho. Durante varios minutos, solo pudo respirar entrecortadamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Un leve ruido en la entrada del establo la alertó. Al levantar la mirada, se encontró con Joaquín, el hijo menor de don Alejandro, observándola con curiosidad desde la puerta. El niño de 12 años había estado espiando sus sesiones con Cielo durante días, pensando que nadie notaba su presencia. «¿Por qué nunca usas el látigo?», preguntó el niño, entrando cautelosamente al establo. «Mi padre dice que los caballos solo entienden la fuerza». Marisol estudió al niño, tan diferente a su padre, con sus ojos grandes y expresivos que no habían aprendido aún a ocultar la compasión. «Los caballos entienden mucho más que la fuerza», respondió suavemente. «Entienden la intención, el respeto, la paciencia». Joaquín se acercó unos pasos más, deteniéndose a una distancia prudente de Cielo, quien observaba al recién llegado con cautela. «Mi padre vendió mi pony Canelo el año pasado», confesó con voz quebrada. «Dijo que yo era demasiado blando, que los caballos necesitan mano firme». Algo en la manera en que el niño pronunció aquellas palabras, como si repitiera una lección dolorosa, tocó profundamente a Marisol. «¿Qué pasó con Canelo?», preguntó, aunque temía la respuesta. Los ojos de Joaquín se llenaron de lágrimas. «Murió 2 semanas después en las carreras. Lo azotaron hasta que su corazón se detuvo. El jinete dijo que era demasiado terco, que no respondía bien al látigo». Marisol comprendió entonces que no solo luchaba por la vida de Cielo, sino por algo más grande, la posibilidad de demostrar que existía otro camino, una forma de relación con los animales basada en el respeto mutuo y no en la dominación. Durante los días siguientes, Marisol intensificó el entrenamiento de Cielo, centrándose en la aceptación gradual del contacto humano. Cada pequeño avance era celebrado. El Mustang permitiendo que ella tocara sus flancos, aceptando permanecer quieto mientras examinaba sus patas, tolerando que cepillara suavemente su crin enmarañada. Una mañana, Marisol trajo consigo un ligero cobertor tejido por las mujeres de la aldea. Era una pieza hermosa, con patrones geométricos zapotecos en tonos tierra y azules que recordaban al cielo nocturno. El siguiente paso crucial era lograr que Cielo aceptara tener algo sobre su lomo, una preparación esencial para eventualmente aceptar a un jinete. Con movimientos lentos y deliberados, Marisol mostró el cobertor a Cielo, permitiéndole olerlo y examinar la tela. Luego, comenzó a pasarlo suavemente por su cuello, hablándole constantemente en zapoteco, explicándole cada movimiento antes de hacerlo. La tensión en el cuerpo del Mustang era palpable, pero no retrocedió. Sus ojos, que antes mostraban pánico ante cualquier objeto desconocido, ahora reflejaban principalmente cautela y una creciente curiosidad. Justo cuando Marisol se preparaba para intentar colocar el cobertor sobre el lomo de Cielo,
La figura de Rodrigo apareció súbitamente en la entrada del establo. En sus manos llevaba un pequeño frasco con agua bendita y un crucifijo de plata. «Vamos a ver si es habilidad o brujería indígena», anunció con una sonrisa maliciosa. Antes de que Marisol pudiera reaccionar, el capataz arrojó el agua bendita hacia ella y Cielo, gritando: «Si hay demonios aquí, que se rebelen ante la Santa Cruz». El repentino movimiento y el grito asustaron a Cielo, quien retrocedió violentamente, relinchando con alarma. Pero lo que sucedió a continuación dejó a Rodrigo paralizado. En lugar de huir o atacar indiscriminadamente, el Mustang se colocó protectoramente entre Marisol y el capataz, sus orejas pegadas hacia atrás en clara advertencia. «Brujería», masculló Rodrigo, pero el temblor en su voz delataba su miedo. «Has embrujado al animal con tus cantos paganos». Don Alejandro, que observaba la escena desde la colina, bajó lentamente hasta el establo. Su rostro revelaba una mezcla contradictoria de irritación y fascinación. «Quizás la muchacha tenga algún talento», admitió reluctantemente. «Pero no será suficiente para salvarlo de la arena. El festival se acerca, y mi paciencia se agota». Esa tarde, tras la partida de don Alejandro y Rodrigo, Marisol retomó el trabajo con el cobertor. Esta vez, con infinita paciencia y palabras suaves, logró colocarlo sobre el lomo de Cielo por unos breves segundos antes de retirarlo. Repitió el proceso varias veces, alargando gradualmente el tiempo que el cobertor permanecía sobre el animal. Al anochecer, consiguió la pequeña victoria que tanto había anhelado. Cielo permitió que la cuerda trenzada por Pedro permaneciera alrededor de su cuello mientras caminaba junto a Marisol por el establo, siguiendo sus pasos como si hubieran estado juntos durante años. Pedro, que había estado observando desde la puerta, asintió con aprobación. «El viejo camino funciona», murmuró. «Lento pero seguro». Mientras Marisol acariciaba el cuello de Cielo bajo el cielo anaranjado del atardecer, escuchó el sonido de un carruaje acercándose. Se volvió para encontrarse con una mujer elegante descendiendo de un lujoso coche tirado por 2 caballos perfectamente embridados. Era una señora de porte distinguido, cercana a los 60 años, vestida con un traje de montar de excelente corte y un sombrero adornado con una discreta pluma de faisán. «Así que es verdad», dijo la mujer, estudiando a Marisol y a Cielo con ojos perspicaces. «Oí historias sobre una india que habla con caballos que nadie consigue domar. Vine a ver con mis propios ojos si son verdad, y parece que los rumores no hacen justicia a lo que está sucediendo aquí». Marisol observó con asombro a la elegante mujer que se presentaba ante ella. El sol poniente dibujaba un halo dorado alrededor de su silueta, otorgándole un aire casi místico. Cielo, sorprendentemente, no mostró signos de alarma ante la recién llegada, simplemente movió sus orejas hacia adelante con curiosidad. «Soy doña Carmen Valenzuela», se presentó la mujer con voz firme pero amable. «Supongo que habrás oído hablar de mí». Marisol asintió levemente. Todos en la región conocían a la viuda del mayor criador de caballos de Oaxaca, una mujer cuya influencia se extendía desde la política local hasta los más altos círculos de la capital. «Su reputación la precede, doña Carmen», respondió Marisol, consciente de la diferencia abismal entre ambas. La mujer caminó lentamente alrededor de Cielo, estudiándolo con ojos expertos que parecían catalogar cada músculo, cada cicatriz, cada movimiento del animal. Lo que sorprendió a Marisol fue que doña Carmen mantuvo una distancia respetuosa, sin intentar imponer su presencia. «¿Dónde aprendiste esas técnicas?», preguntó directamente. «¿Por qué responde al zapoteco? ¿Qué significa el nombre Cielo?». Las preguntas surgieron en rápida sucesión, precisas como dardos. No había condescendencia en su tono, sino un genuino interés profesional. Marisol acarició suavemente el cuello de Cielo mientras respondía. «Mi abuela era curandera, doña Carmen. Me enseñó que los animales entienden nuestra intención más que nuestras palabras». Señaló las marcas blancas en el pecho del Mustang. «Lo llamé Cielo por estas estrellas en su pecho. Los antiguos decían que los caballos con marcas así llevaban pedazos del firmamento en su piel». Doña Carmen asintió.
una leve sonrisa suavizando su rostro aristocrático. Su mirada se detuvo en las cicatrices que aún marcaban el cuerpo del animal. ¿Sabes que don Alejandro planea venderlo para las corridas? Lo sé, respondió Marisol, un nudo formándose en su garganta. La elegante mujer hizo un gesto a su cochero, quien trajo un pequeño banquillo del carruaje para que pudiera sentarse cómodamente. Durante la siguiente hora, doña Carmen observó en silencio cómo Marisol trabajaba con Cielo, haciendo ocasionales preguntas técnicas sobre sus métodos. Al atardecer, mientras las sombras se alargaban sobre el establo, doña Carmen finalmente habló. En mi hacienda tendrías tu propia habitación, un salario justo, y podrías desarrollar ese don con otros caballos. Marisol se quedó inmóvil procesando la inesperada oferta. Era más de lo que jamás había soñado. Escape de la pobreza, reconocimiento de sus habilidades, un futuro. Es muy generoso, doña Carmen, comenzó, sintiendo el peso de Cielo apoyando suavemente su cabeza en su hombro. Pero no puedo abandonar a Cielo. Si me voy, don Alejandro lo enviará a las arenas. Doña Carmen estudió intensamente a la joven, evaluando la determinación en sus ojos. Entiendo el vínculo que has formado con este animal, dijo finalmente. Pero debes saber algo. Alejandro debe dinero a personas peligrosas en Ciudad de México. Está desesperado. Este Mustang es su boleto para saldar esas deudas. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Ahora comprendía mejor la insistencia del hacendado, su negativa a reconocer los avances con Cielo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, la desesperación filtrándose en su voz. Sigue trabajando con el Mustang, respondió doña Carmen, levantándose para marcharse. Vendré al festival. Quizás para entonces se me ocurra algo. Mientras el carruaje de doña Carmen desaparecía en la distancia, una nueva figura apareció en el horizonte. Joaquín corría hacia el establo, sus pequeñas piernas llevándolo tan rápido como podían, una manzana roja apretada en su mano. «Marisol», llamó entusiasmado, «mira lo que traje para Cielo». Durante los días siguientes, Joaquín comenzó a aparecer diariamente, ya no a escondidas, sino abiertamente, ansioso por aprender. «Mi padre cree que estoy en clases de refuerzo en el pueblo», confesó una tarde mientras observaba a Marisol aplicar ungüento en las cicatrices de Cielo. La joven zapoteca encontró en el niño un alumno ávido y de corazón abierto. «Nunca fuerces», le explicaba mientras le enseñaba a ofrecer manzanas a Cielo. «Nunca exijas. Ofrece y espera que él elija aceptar». Joaquín absorbía cada palabra, sus ojos brillantes de admiración. «Es como si hablaras su idioma», murmuró asombrado cuando Cielo, que normalmente rehuía a los extraños, aceptó gentilmente una manzana de su mano. «No es un idioma de palabras», explicó Marisol. «Es un idioma de intenciones. Los caballos saben cuando los respetas como seres vivos y no como herramientas». El domingo siguiente, mientras la gente salía de la misa dominical, Rodrigo se situó en la plaza del pueblo. Rodeado por un grupo de trabajadores de la hacienda, comenzó a esparcir rumores venenosos. «La India practica rituales paganos con el caballo», declaró en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. «Varios trabajadores la han visto invocando espíritus antiguos, cantando a la luna como las brujas de antaño». Los aldeanos intercambiaron miradas incómodas. Muchos habían recibido ayuda de Marisol para sus animales enfermos, pero las acusaciones de brujería no podían tomarse a la ligera en una comunidad profundamente católica. La mañana siguiente, Marisol encontró al padre Sebastián esperándola en la entrada del establo. El sacerdote, un hombre de mediana edad con mirada amable pero preocupada, llevaba su Biblia firmemente sujeta contra el pecho. «Vine a ver con mis propios ojos lo que dicen por ahí, hija», explicó con tono grave. «Hay rumores inquietantes». Marisol sintió que su corazón se aceleraba. Una acusación formal de brujería por parte de la Iglesia podría destruir todo lo que había logrado y, peor aún, sellar el destino de Cielo. «Padre, solo uso las plantas medicinales que Dios creó y el conocimiento que mi abuela me transmitió», explicó, manteniendo la voz firme a pesar del miedo.
No hay rituales paganos, solo respeto por una criatura que ha sufrido mucho. El padre Sebastián observó detenidamente el establo. Vio las hierbas medicinales cuidadosamente colgadas para secar, los ungüentos preparados con métodos tradicionales, el cobertor con diseños zapotecos. Nada que pudiera considerarse herético. El momento de verdadera tensión llegó cuando el sacerdote se acercó a Cielo, la Biblia aún en sus manos. El Mustang, que normalmente reaccionaba con desconfianza ante los extraños, especialmente los hombres, observó al sacerdote con cautela. Todos contuvieron la respiración cuando el padre Sebastián extendió la Biblia hacia el animal. Cielo olfateó el aire cuidadosamente, sus hollares dilatándose. Luego, para asombro de todos, estiró suavemente su hocico y tocó levemente el libro sagrado. Una sonrisa iluminó el rostro del sacerdote. Los animales reconocen la bondad, no importa de dónde venga, declaró con convicción. No veo obra del mal aquí, sino paciencia y compasión, virtudes cristianas por excelencia. Antes de marcharse, el padre Sebastián se detuvo junto a Marisol. Ten cuidado, hija. Has ganado aliados, pero también enemigos. Don Alejandro no es hombre que acepte fácilmente la derrota. Con la bendición implícita del sacerdote, más personas del pueblo comenzaron a visitar abiertamente el establo. Algunos traían ofrendas para Cielo, manojos de alfalfa fresca, manzanas, incluso un pequeño talismán de protección que una anciana había tejido para colgar sobre la entrada. Fortalecida por este apoyo, Marisol decidió dar el siguiente paso crucial. Era hora de que Cielo experimentara el mundo más allá del establo, de que comprendiera que no todos los espacios significaban encierro y dolor. Vamos a mostrarles que no eres un demonio, le susurró al Mustang mientras colocaba suavemente la cuerda trenzada alrededor de su cuello. Solo un espíritu libre que fue lastimado. Con infinita paciencia, guió a Cielo hacia la puerta del establo. El animal se detuvo en el umbral, su cuerpo tensándose ante la visión del espacio abierto. Durante varios minutos Marisol simplemente esperó, respetando su miedo, permitiéndole procesar la situación a su propio ritmo. Finalmente, con un bufido que pareció liberar años de tensión acumulada, Cielo dio un paso fuera del establo, luego otro. La luz del sol bañó su pelaje negro, ahora brillante gracias a los cuidados constantes, haciendo resplandecer las marcas blancas en su pecho como verdaderas estrellas. La escena impresionante de Marisol guiando a Cielo por el terreno de la hacienda con apenas una cuerda trenzada, el Mustang siguiéndola voluntariamente, atrajo la atención de todos los trabajadores. Algunos detuvieron sus labores para observar boquiabiertos, otros se persignaron, murmurando sobre milagros. Desde la amplia galería de la casa principal, don Alejandro observaba la escena con expresión indescifrable. La visión de la joven indígena caminando tranquilamente junto al poderoso Mustang que sus mejores domadores no habían podido controlar era un golpe directo a su orgullo, pero también representaba una oportunidad comercial que no podía ignorar. Con paso decidido, se retiró a su despacho y cerró la puerta. El sonido de un teléfono siendo marcado rompió el silencio de la habitación. Después de unos momentos, la voz de don Alejandro resonó, baja pero intensa. Octavio, trae a tus mejores hombres y equipos el próximo fin de semana. Quiero ese caballo domado a la fuerza y listo para ser vendido inmediatamente después del festival. No importa lo que ocurra con la India o con el animal. El corazón de Marisol latía con fuerza mientras observaba a don Alejandro desaparecer en su despacho. Había algo en su mirada, una determinación fría que la inquietaba profundamente. Cielo, como si percibiera su ansiedad, acercó su hocico al hombro de la joven en un gesto de consuelo silencioso. Durante las semanas siguientes, Marisol estableció una rutina que comenzaba antes del amanecer. Cada mañana, cuando el cielo apenas se teñía de rosa pálido, guiaba a Cielo fuera del establo para caminar por los campos cercanos. Estos paseos matutinos se convirtieron en el momento más preciado para ambos. El Mustang avanzaba junto a ella con la cuerda tan floja que parecía más un símbolo que una necesidad real. Los trabajadores de la hacienda,
que antes se burlaban abiertamente, ahora detenían sus labores para observar el paso majestuoso del animal que una vez consideraron un demonio. En sus rostros se dibujaba una mezcla de asombro y respeto reluctante. Nunca creí que viviría para ver al demonio negro caminando como un caballo de paseo, comentó uno de los vaqueros más veteranos, quitándose el sombrero con reverencia cuando Marisol y Cielo pasaron junto a él. El verdadero avance llegó una mañana particularmente clara, cuando Marisol desplegó sobre el lomo de Cielo una manta zapoteca de colores vivos. El animal, que semanas atrás habría entrado en pánico ante cualquier objeto sobre su cuerpo, permaneció quieto, sus orejas moviéndose ocasionalmente pero sin mostrar signos de angustia. «Esto es solo el principio», murmuró Marisol en zapoteco, acariciando suavemente el cuello del Mustang. «Pronto entenderán todos que tu espíritu no puede ser quebrado por la fuerza». Pero la paz de aquella mañana se vio interrumpida por la llegada precipitada de Joaquín. El niño corrió hacia ellos con el rostro enrojecido y la respiración entrecortada, sus ojos desorbitados por la urgencia. «Marisol», exclamó intentando recuperar el aliento. «Escuché a papá hablando por teléfono anoche. Va a traer domadores de Puebla después del festival. Hombres que usan métodos terribles». El corazón de Marisol se detuvo por un instante. «¿Estás seguro, Joaquín? ¿Qué exactamente escuchaste?» El niño asintió vehementemente. Dijo que quiere el caballo domado a la fuerza y listo para vender después del festival. Habló con alguien llamado Octavio. Dijo que no importaba lo que pasara contigo o con el animal. La traición, aunque esperada, golpeó a Marisol como una piedra en el pecho. Miró hacia las montañas distantes, sus cumbres azuladas perdiéndose entre nubes bajas. Por un momento fugaz, consideró lo impensable. «Podríamos huir», susurró, más para sí misma que para Joaquín. «Llevarlo a las montañas, donde nadie nos encontraría». Pero la ilusión se desvaneció tan rápido como había surgido. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los hombres de don Alejandro los encontraran? Las tierras zapotecas eran extensas pero no infinitas, y un Mustang negro con marcas blancas en el pecho sería fácilmente reconocible. «No podemos escapar», concluyó con amargura, «pero tampoco permitiré que lo destruyan». Aquella tarde, Marisol buscó a Pedro en su herrería. El anciano, concentrado en la forja de una herradura, levantó la mirada cuando la sombra de la joven oscureció la entrada. «Necesito tu ayuda», dijo Marisol sin preámbulos. «Don Alejandro traerá domadores brutales después del festival. Tenemos que acelerar el entrenamiento de Cielo». Pedro dejó su martillo y limpió el sudor de su frente con un pañuelo desgastado. «¿Qué tienes en mente?» «Una silla», respondió Marisol, «pero no como las que usan aquí. Necesito algo diferente, algo que no le recuerde el dolor». El viejo herrero asintió pensativamente. «Creo que puedo ayudarte. Mi abuelo fabricaba monturas para los ancianos de la tribu, diferentes a las españolas, ligeras como plumas, apenas para marcar presencia». Trabajando en secreto durante las noches siguientes, Pedro creó una estructura mínima, un armazón liviano cubierto con suave piel de venado, sin estribos metálicos ni correas que pudieran evocar malos recuerdos en Cielo. Cuando finalmente la presentó a Marisol, parecía más un símbolo ceremonial que una herramienta de monta. «Esta no es una silla común», explicó, entregándole la pieza con reverencia. «Es liviana como una pluma, apenas para que él se acostumbre a la sensación». Mientras tanto, la noticia del inminente enfrentamiento se propagó entre la comunidad zapoteca. María Elena, preocupada por lo que se avecinaba, organizó un ritual nocturno en un pequeño claro del bosque cercano a la hacienda. Bajo la luz plateada de la luna, ancianos zapotecos se reunieron en círculo, quemando copal sagrado en braseros de barro. Marisol se arrodilló en el centro, sosteniendo entre sus dedos varios cabellos de la crin de Cielo, un vínculo simbólico con el animal que no podía estar presente. «Nuestros ancestros veían a los caballos como mensajeros entre mundos», explicó María Elena mientras esparcía hierbas aromáticas sobre las brasas humeantes. «Este ritual pide protección para ambos, para que sus espíritus permanezcan fuertes ante la adversidad».
Los cantos ancestrales se elevaron hacia el cielo nocturno, voces graves y agudas entrelazándose en patrones que parecían tan antiguos como las montañas mismas. Marisol cerró los ojos, permitiendo que la energía del ritual la envolviera, fortaleciendo su determinación. La mañana siguiente trajo un enfrentamiento inesperado. Don Alejandro, que había observado con creciente irritación el apoyo que Marisol recibía de la comunidad, la interceptó en el patio central de la hacienda. «Sé sobre tus visitas nocturnas a las aldeas», espetó sin preámbulos, su mirada dura como el granito. «Curanderismo no es permitido por la iglesia, es superstición pagana». Marisol mantuvo la mirada firme, algo que semanas atrás no habría sido capaz de hacer. «Solo ayudo a animales enfermos, patrón, con plantas que Dios creó. No me interesa tu explicación». El rostro de don Alejandro enrojeció de ira. «Si no muestras resultados en el festival, no solo el caballo será vendido, tú serás expulsada de la región por prácticas paganas». La amenaza flotó en el aire como veneno. Los trabajadores que presenciaban la escena intercambiaron miradas incómodas, murmurando entre sí. «Ella curó al hijo de Manuel cuando el médico de la ciudad lo dio por perdido», susurró una de las cocineras, lo suficientemente alto para ser escuchada. «Y salvó el ganado de los Hernández durante la sequía del año pasado», añadió otro peón. Don Alejandro, consciente de los murmullos, lanzó una última mirada amenazante a Marisol antes de retirarse hacia la casa principal. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Marisol se encontró sola en el establo con Cielo. La manta zapoteca descansaba sobre el lomo del animal, quien después de días de paciente acostumbramiento, ahora la aceptaba sin tensión visible. «Necesitamos intentar algo que no planeaba hacer tan pronto», murmuró Marisol, acariciando suavemente el cuello del Mustang. «Confía en mí, por favor». Con movimientos deliberadamente lentos, colocó sobre la manta la ligera silla creada por Pedro. Cielo bufó nerviosamente, sus orejas girando en todas direcciones, pero no retrocedió. Marisol continuó hablándole en zapoteco, explicándole cada movimiento, cada intención. «No te pediré más de lo que puedas dar», prometió. «Si no estás listo, esperaremos». La tensión era palpable cuando finalmente ajustó la silla. Cielo tembló ligeramente, pero mantuvo su posición, sus ojos fijos en Marisol como buscando seguridad en su mirada. El momento culminante llegó cuando Marisol, suavemente apoyándose en la silla, elevó su cuerpo. Por un instante eterno, pareció que el tiempo se detenía. Luego, con infinito cuidado, se sentó por breves segundos sobre el lomo de Cielo antes de descender rápidamente, recompensándolo con manzanas y caricias. «Lo lograste», susurró con voz quebrada por la emoción. «Lo hiciste perfectamente». Cielo resopló suavemente, bajando su cabeza para aceptar las caricias de Marisol. Algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído. Un nuevo nivel de confianza se había establecido. Lo que ninguno de los dos percibió fue la figura que observaba desde las sombras cercanas al establo. Rodrigo, con expresión calculadora, había presenciado todo el proceso. Cuando estuvo seguro de que no sería descubierto, se deslizó silenciosamente hacia la casa principal. En el despacho oscurecido por las sombras del atardecer, Rodrigo informaba a don Alejandro con voz baja y urgente. «Ella logró montar a la bestia», explicó, incapaz de ocultar su asombro reluctante. Solo por unos segundos, pero lo hizo. El animal ni siquiera protestó. Don Alejandro golpeó su escritorio con el puño, haciendo temblar los objetos sobre la superficie pulida. «Imposible. Ningún domador consiguió acercarse a ese demonio». «Lo vi con mis propios ojos, patrón», insistió Rodrigo. «Avise a don Alejandro que necesitamos actuar antes del festival. Aquella maldita india va a arruinar todo si prueba que el Mustang puede ser domado sin violencia». Las palabras de Rodrigo resonaron en el despacho como una sentencia. Don Alejandro permaneció en silencio por varios segundos, acariciando su bigote mientras contemplaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Finalmente, con un suspiro pesado, abrió el cajón de su escritorio y extrajo una botella de tequila.
Esa india está arruinando mis planes, murmuró mientras servía 2 vasos. El comprador de Ciudad de México espera un Mustang salvaje, no un caballo domesticado por métodos indígenas. La tensión en el ambiente era casi palpable mientras el Festival de San Cristóbal se aproximaba. Los preparativos transformaban el pequeño pueblo en un hervidero de actividad. Artesanos montaban puestos coloridos, las mujeres adornaban la iglesia con guirnaldas de flores frescas, y los músicos ensayaban en la plaza principal bajo el sol abrasador del mediodía. Ajena a la conspiración que se tejía en su contra, Marisol dedicaba cada amanecer a fortalecer su vínculo con Cielo. Ahora podía montarlo por breves periodos dentro del establo, usando únicamente la cuerda trenzada como guía. El progreso, aunque lento, era constante, y cada pequeño avance representaba una victoria compartida. «Mira cómo responde a tu voz», comentó Pedro una mañana, observando cómo el Mustang ajustaba su paso al mero susurro de Marisol. «Ni siquiera necesitas tirar de la cuerda». Era cierto. La conexión entre ambos había alcanzado un nivel que parecía casi telepático. Bastaba un leve cambio en la respiración de Marisol para que Cielo entendiera si debía detenerse, girar o avanzar. Este lenguaje silencioso, construido sobre semanas de paciencia infinita, representaba la antítesis de los métodos violentos que don Alejandro consideraba indispensables. Lo que Marisol ignoraba era que Rodrigo había iniciado una campaña silenciosa de sabotaje. Una noche, cuando todos dormían, el capataz se deslizó hacia el establo con un pequeño frasco. Con sonrisa maliciosa, vertió un polvo irritante en el abrevadero de Cielo, una mezcla de chile molido y otras sustancias que provocarían inflamación y malestar sin dejar rastro visible. A la mañana siguiente, Marisol encontró a Cielo inquieto, sus ojos lacrimosos y su respiración ligeramente agitada. El Mustang sacudía la cabeza repetidamente, como intentando liberarse de una sensación desagradable. «Algo no está bien», murmuró, examinando cuidadosamente al animal. Cuando probó el agua del abrevadero, una leve sensación ardiente en sus labios confirmó sus sospechas. «Han puesto algo aquí. Esto no es natural». La indignación encendió sus mejillas mientras vaciaba y limpiaba meticulosamente el abrevadero. No era difícil adivinar quién estaba detrás de aquello, pero acusar sin pruebas solo empeoraría la situación. Durante los días siguientes, Rodrigo intensificó su campaña. A veces eran ruidos repentinos en medio de la noche que sobresaltaban a Cielo, devolviéndolo momentáneamente a su estado de pánico inicial. Otras veces, objetos que evocaban malos recuerdos, un látigo olvidado cerca de su establo, el tintineo de cadenas metálicas, aparecían estratégicamente colocados para desestabilizar al animal. Comprendiendo la naturaleza del ataque, Marisol tomó una decisión radical. Estableció un pequeño campamento en el establo, negándose a dejar a Cielo solo ni un momento. «Si quieren sabotearlo, tendrán que pasar por mí», declaró firmemente mientras extendía su petate en un rincón del establo. La noticia de esta dedicación extraordinaria se propagó rápidamente. Algunos trabajadores de la hacienda, conmovidos por la determinación de la joven, comenzaron a turnarse discretamente para vigilar los alrededores del establo durante la noche, sin que Marisol lo supiera. A 3 días del festival, un lujoso automóvil negro atravesó la entrada principal de la hacienda, levantando una nube de polvo rojizo. Doña Carmen Valenzuela descendió elegantemente, esta vez acompañada por 2 hombres de aspecto urbano que cargaban cámaras y libretas. «Estos señores son del El Universal», anunció doña Carmen cuando encontró a Marisol cepillando a Cielo en el patio central. Oyeron sobre la joven zapoteca que domó al Mustang salvaje con métodos ancestrales. Quieren hacer un reportaje. Don Alejandro, alertado por la llegada de visitantes importantes, apareció inmediatamente, su rostro oscilando entre la irritación y el deseo de mantener las apariencias. «Doña Carmen, qué sorpresa tan agradable», exclamó, ajustándose la corbata apresuradamente. Al notar a los periodistas, una sombra de preocupación cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por una sonrisa calculadora. «Veo que ha traído invitados.
El señor Vázquez y el señor Olmedo están preparando un artículo sobre métodos tradicionales de doma, explicó doña Carmen con una sonrisa perspicaz. Les mencioné el extraordinario caso de Marisol y su Mustang. Don Alejandro, atrapado en su propia red, no tuvo más remedio que adoptar una actitud de entusiasta apoyo. Por supuesto, siempre he apoyado los métodos tradicionales de Marisol. Será la atracción principal del festival. Los periodistas, ajenos a la tensión subyacente, comenzaron a bombardear a Marisol con preguntas. Abrumada por la atención repentina, la joven respondió con la sencillez que la caracterizaba. ¿Cómo consiguió lo que domadores profesionales no consiguieron?, preguntó uno de ellos, lápiz en mano. ¿Cuál es su secreto? Marisol acarició suavemente el cuello de Cielo mientras respondía. No tengo secretos, solo respeto. Cielo no es una fiera para ser quebrada, sino un ser que sufrió y necesita curar sus heridas. Mientras los fotógrafos capturaban imágenes de Marisol y Cielo, don Alejandro mantenía su sonrisa forzada, pero sus ojos revelaban una furia apenas contenida. El reportaje amenazaba con frustrar sus planes. Si el Mustang se volvía famoso como ejemplo de doma humanitaria, sería mucho más difícil enviarlo secretamente a las arenas de toros. Esa noche, mientras el sol se hundía tras las montañas, la aldea zapoteca bullía de actividad. En la casa comunal, ancianos, curanderos y jóvenes se reunieron para discutir cómo proteger a Marisol y Cielo durante el festival. Don Alejandro es orgulloso, advirtió María Elena, su voz grave resonando en la habitación llena de gente. No aceptará ser superado por una india pobre. Estará planeando algo. Pedro, sentado cerca del fuego central, asintió sombrío. Los periodistas han complicado las cosas. Ahora no puede actuar abiertamente contra Marisol, pero eso lo hace más peligroso, no menos. Varias propuestas surgieron. Algunos sugerían formar una barrera humana alrededor de Marisol durante su presentación. Otros recomendaban tener testigos zapotecos vigilando los establos día y noche hasta después del festival. Debemos estar preparados para cualquier traición, concluyó María Elena. Nuestros ancestros protegían lo sagrado con su vida. Este vínculo entre Marisol y el Mustang es sagrado a su manera. Mientras la reunión continuaba, Joaquín corría desesperadamente por los campos oscurecidos, sus pequeñas piernas impulsadas por el miedo y la urgencia. Había estado explorando el despacho de su padre mientras éste cenaba, una travesura habitual que esta vez había revelado algo terrible. «Marisol», gritó al llegar al establo, jadeando por el esfuerzo. «Encontré los papeles en el escritorio de papá. Ya vendió a Cielo para un empresario de corridas. No importa lo que pase mañana». La sangre abandonó el rostro de Marisol mientras Joaquín le mostraba un documento parcialmente escondido entre su camisa. Un contrato de venta firmado, con una suma considerable anotada al margen. La fecha de entrega estaba fijada para el día posterior al festival. «Siempre fue una farsa», murmuró Marisol, la traición quemándole el pecho. «Nunca tuvo intención de darme una oportunidad real». La noche se cernía pesada sobre ellos, cargada de presagios oscuros. Marisol, incapaz de contener su turbulencia interior, decidió buscar claridad bajo el cielo estrellado. Guió a Cielo fuera del establo, llevándolo hasta un pequeño riachuelo que marcaba los límites de la propiedad. El agua murmuraba suavemente sobre las piedras pulidas, creando una melodía natural que parecía calmar tanto a la joven como al Mustang. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, revelando cada detalle con claridad casi sobrenatural. En ese lugar, lejos de miradas intrusas y amenazas ocultas, Marisol se arrodilló frente a Cielo. Con un gesto de intimidad profunda, tocó su frente contra la del Mustang, sus respiraciones sincronizándose naturalmente. «Juro por las estrellas que nunca más conocerás crueldad», susurró con voz quebrada por la emoción, «aunque me cueste todo lo que tengo». Cielo permaneció perfectamente quieto, sus ojos oscuros reflejando las estrellas mientras aceptaba la promesa solemne. En ese momento de conexión absoluta,
Ambos parecían entender que enfrentaban una batalla que trascendía su propio vínculo, una lucha entre dos visiones opuestas del mundo, entre dominación y respeto, entre crueldad calculada y compasión instintiva. De regreso en la hacienda, don Alejandro sostenía una conversación telefónica en susurros tensos. «Necesito que lleguen antes», insistía, su mano apretando el auricular con fuerza excesiva. «La situación se ha complicado. Hay periodistas. Necesitamos asegurar el animal antes de la exhibición. En la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía en vísperas del festival, luces de linternas se movían silenciosamente hacia la hacienda Montemayor. Los hombres contratados por don Alejandro, llegando bajo el manto de la noche con cuerdas, látigos y equipos de contención, preparándose para tomar al Mustang a la fuerza, en caso de que la demostración de Marisol no convenciera a los compradores de que el animal estaba verdaderamente domado. Las siluetas de los hombres se deslizaban como sombras entre los árboles, sus linternas apenas iluminando el camino hacia la hacienda Montemayor. En sus manos llevaban lazos, bozales de hierro y látigos enrollados, herramientas de su oficio brutal. Don Alejandro los esperaba en el patio trasero, lejos de las habitaciones principales donde sus invitados descansaban ajenos a la conspiración que se tejía en la oscuridad. «Deben actuar con discreción absoluta», susurró a los recién llegados. «El animal debe estar asegurado antes del amanecer. Si la India interfiere, apártenla, pero sin marcas visibles. Tenemos periodistas en la hacienda». Mientras los hombres se preparaban para cumplir sus órdenes, un pequeño bulto se movió entre los arbustos cercanos. Joaquín, quien había seguido a su padre tras fingir que dormía, escuchó cada palabra con horror creciente. Tan pronto los hombres comenzaron a moverse hacia los establos, el niño se escabulló en dirección opuesta, corriendo desesperadamente a través de los campos oscuros hacia la aldea zapoteca. El amanecer del día del Festival de San Cristóbal pintaba el cielo con tonalidades doradas y rosadas cuando Marisol despertó sobresaltada, no por los habituales sonidos matutinos de la hacienda, sino por el urgente murmullo de voces zapotecas fuera del establo. Al abrir la puerta, encontró a María Elena, Pedro y al menos 20 aldeanos formando un círculo protector alrededor de la estructura. «Joaquín vino anoche», explicó María Elena sin preámbulos. «Don Alejandro trajo domadores de Ciudad de México. Planeaban llevarse a Cielo antes del festival». «¿Dónde está Joaquín?», preguntó Marisol, alarmada por las posibles represalias contra el niño. «A salvo, con mi hermana», respondió Pedro. «El muchacho tiene valor. Dice que tiene más pruebas de los planes de su padre». La noticia del intento frustrado se extendió rápidamente. Para media mañana, el círculo de protectores había crecido, incluyendo no solo a zapotecos de la aldea, sino también a trabajadores de la hacienda que habían llegado a respetar a Marisol y su labor con Cielo. La pequeña ciudad bullía de actividad festiva. Banderas multicolores decoraban las calles empedradas. Vendedores ambulantes pregonaban dulces tradicionales y tamales recién hechos, mientras los mariachis afinaban sus instrumentos en las esquinas. En la plaza central, una arena improvisada había sido montada para las demostraciones ecuestres que constituían el punto culminante del festival anual. Marisol, ajena al colorido caos que invadía el pueblo, se concentraba en preparar a Cielo para el momento decisivo. Con esmero infinito, cepillaba su pelaje hasta hacerlo brillar como obsidiana pulida. Trenzaba cintas coloridas en su crin siguiendo patrones tradicionales zapotecos reservados para ocasiones ceremoniales. «Así adornaban nuestros ancestros a los caballos sagrados», explicó a Joaquín, quien había regresado sigilosamente para ayudarla. «Las cintas rojas representan valor, las azules sabiduría, las amarillas el sol que nos da vida». Cielo permanecía sorprendentemente tranquilo bajo sus manos, como si comprendiera la importancia del día. Sus ojos, antes permanentemente dilatados por el miedo, ahora mostraban una serenidad que pocos habrían creído posible en el demonio negro. Mientras tanto, la plaza rebosaba de visitantes. Familias enteras se acomodaban en las gradas improvisadas. Comerciantes ricos de la región
Ocupaban asientos especiales bajo toldos que los protegían del sol inclemente, y turistas ocasionales buscaban los mejores ángulos para fotografiar el espectáculo. La noticia de un Mustang salvaje domado por métodos indígenas había atraído incluso a curiosos de pueblos lejanos. Don Alejandro, vestido con su más elegante traje de charro negro con bordados plateados, dominaba el centro de la arena. El micrófono en su mano amplificaba su voz mientras dirigía una sonrisa perfectamente ensayada a la multitud. Distinguidos visitantes, queridos amigos, hoy, la Hacienda Montemayor les trae un espectáculo sin precedentes. Contemplarán cómo la tradición de nuestra hacienda ha domado al Mustang más peligroso de Oaxaca. La multitud aplaudió entusiasmada, ignorante del drama real que se desenvolvía tras bastidores. Don Alejandro continuó su introducción, detallando con exageración la peligrosidad del animal y los supuestos métodos tradicionales utilizados en su hacienda, apropiándose descaradamente del trabajo de Marisol. El momento de la verdad llegó cuando las puertas laterales de la arena se abrieron. Un murmullo colectivo recorrió la audiencia ante la visión que emergía. Marisol, vestida con un huipil tradicional zapoteco de brillantes colores, caminando confiadamente junto al imponente Mustang negro. No llevaba látigo ni espuelas, solo la simple cuerda trenzada alrededor del cuello de cielo, tan suelta que parecía más un adorno que un instrumento de control. El contraste era impactante. Don Alejandro permanecía a un lado con su elaborado traje de charro, el chicote ornamentado colgando ostentosamente de su cinturón. Frente a él, Marisol representaba la antítesis de su enfoque, sin instrumentos de dominación, sin ostentación, solo una confianza tranquila que parecía fluir entre ella y el animal como una corriente invisible. La demostración comenzó con Marisol simplemente caminando junto a cielo alrededor del perímetro de la arena. Para ojos no entrenados podría parecer algo simple, pero los conocedores de caballos en la audiencia observaban maravillados cómo el Mustang respondía a comandos casi imperceptibles. Un ligero cambio en la respiración de Marisol, un sutil movimiento de sus hombros, ejecutando giros y cambios de ritmo con precisión que parecía telepática. «Está susurrándole», comentó asombrado un anciano criador de caballos a su vecino. «Ni siquiera necesita tirar de la cuerda». La tensión alcanzó su punto máximo cuando Marisol se detuvo en el centro de la arena. Con movimientos fluidos y respetuosos, subió al lomo de cielo sin silla, apenas apoyándose en la cuerda trenzada. Un silencio sepulcral descendió sobre la multitud cuando el Mustang, aquel mismo animal que supuestamente había matado a 2 hombres en Chiapas, permaneció perfectamente quieto, aceptando su peso como si hubieran estado juntos durante años. Cabalgaron por el perímetro de la arena, ejecutando figuras cada vez más complejas. El Mustang respondía a indicaciones tan sutiles que resultaban invisibles para los espectadores, creando la impresión mágica de que Marisol y Cielo compartían una sola mente, un solo propósito. Desde su lugar privilegiado, doña Carmen Valenzuela observaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales en una pequeña libreta. A su lado, los periodistas capitalinos disparaban sus cámaras frenéticamente, conscientes de que presenciaban algo extraordinario. El momento culminante llegó cuando Marisol, después de desmontar con gracia, solicitó silencio a la multitud con un simple gesto de su mano. El respeto que había ganado era tal que la plaza entera enmudeció instantáneamente. En ese silencio perfecto, Marisol simplemente se sentó en el suelo arenoso. Para asombro de todos, Cielo se recostó junto a ella, permitiendo que la joven apoyara su cabeza contra su cuello en un gesto de confianza absoluta que provocó lágrimas en muchos espectadores. «Milagro», susurró una anciana persignándose. «La muchacha tiene don». La ovación espontánea que siguió hizo temblar la plaza. Personas de todas las clases sociales se pusieron de pie, aplaudiendo con fervor ante la demostración de conexión entre humano y animal que trascendía barreras de lenguaje y especies. Don Alejandro, con una sonrisa rígida que no alcanzaba sus ojos, se aproximó al centro de la arena. Su orgullo estaba herido, pero su mente calculadora ya buscaba cómo recuperar el control de la situación.
Maravilloso, exclamó tomando nuevamente el micrófono. Así es como en la Hacienda Montemayor preservamos tradiciones antiguas. Y ahora, añadió con un brillo peligroso en su mirada, mostraré cómo un verdadero jinete monta este animal. Hizo un gesto y sus hombres se aproximaron rápidamente con una pesada silla de montar española, adornada con plata y equipada con estribos metálicos que tintineaban amenazadoramente. Otro ayudante traía un freno con espuelas, diseñado para causar dolor al menor tirón. Marisol observó con horror cuando don Alejandro se acercó a Cielo con el freno en mano. El efecto fue instantáneo. Todo el progreso de meses pareció desvanecerse en segundos. El Mustang retrocedió violentamente, sus orejas pegadas contra su cabeza, sus ojos nuevamente dilatados por el pánico. Recuerdos traumáticos de abuso pasado inundaron su mente animal, desencadenando una respuesta defensiva instintiva. Cuando don Alejandro, frustrado por la resistencia, levantó su chicote ornamentado, un grito femenino cortó el aire con la fuerza de un latigazo. «Deténgase inmediatamente, Alejandro». La voz autoritaria de doña Carmen Valenzuela resonó por toda la plaza mientras la aristócrata se levantaba majestuosamente de su asiento. Los reporteros, detectando el dramático giro de acontecimientos, rápidamente dirigieron sus cámaras hacia el enfrentamiento entre los dos poderes más influyentes de la región. La voz de doña Carmen reverberó en toda la plaza, creando un instante de silencio absoluto. El chicote de don Alejandro quedó suspendido en el aire, mientras Cielo relinchaba nerviosamente, sus ojos mostrando el terror acumulado durante años de maltrato que amenazaba con resurgir en un instante. «Este espectáculo ha terminado, Alejandro», declaró doña Carmen avanzando con dignidad hacia el centro de la arena. Su figura elegante pero imponente se movía con la seguridad de quien está acostumbrada a ser obedecida. «Lo que estamos presenciando aquí es extraordinario y debe ser preservado, no destruido por tu orgullo herido». Don Alejandro, desacostumbrado a ser desafiado públicamente, especialmente por una mujer, apretó la mandíbula visiblemente. Su mano seguía aferrando el chicote, los nudillos blancos por la presión. «Doña Carmen, con todo respeto, este animal me pertenece. Fue encontrado en mis tierras, y tengo derecho a decidir su destino», respondió con voz tensa, intentando mantener una fachada de cortesía frente a los espectadores. La aristócrata no se dejó intimidar. Con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, se acercó más, bajando la voz para que solo él pudiera escucharla. «Sé que ya vendiste este animal para corridas, Alejandro. Los documentos fueron vistos». El rostro del hacendado palideció momentáneamente. Antes de que pudiera responder, un grito infantil cortó el tenso intercambio. Joaquín, reuniendo todo su valor, corrió hacia el centro de la arena, posicionándose junto a Marisol y Cielo. «Es verdad, vi los papeles en el escritorio. Recibió dinero adelantado por vender a Cielo para las corridas». El niño temblaba, pero su voz resonó clara en la plaza ahora silenciosa. Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Muchos de los presentes, especialmente los habitantes del pueblo que habían seguido la transformación del Mustang, comenzaron a protestar abiertamente. «¡Vergüenza!», gritó una anciana desde las gradas. «Después de lo que vimos, el animal escogió a la muchacha». Don Alejandro, viendo cómo la situación escapaba rápidamente de su control, intentó recuperar terreno. Su rostro enrojeció de furia apenas contenida mientras señalaba acusadoramente a su hijo. «Este niño no sabe lo que dice. El Mustang es mi propiedad. Yo decido qué hacer con él. Apártense todos o habrá consecuencias». La amenaza flotó en el aire como veneno. Por un momento, pareció que don Alejandro recuperaría el control por pura intimidación, como había hecho siempre. Sus capataces, incluyendo a Rodrigo, avanzaron amenazadoramente, empujando a algunos aldeanos que se habían acercado demasiado. Fue entonces cuando el padre Sebastián emergió de entre la multitud. El sacerdote, respetado por todos independientemente de su posición social, caminó lentamente hacia el centro de la arena, su Biblia firmemente sujeta entre las manos. «Dios nos dio dominio sobre los animales, don Alejandro», comenzó con voz serena pero que todos podían escuchar claramente.
Pero con ese poder viene la responsabilidad por su bienestar. Lo que hemos presenciado hoy no es brujería como algunos sugieren, sino respeto por la creación divina. El sacerdote se volvió hacia la multitud, que escuchaba con atención reverente. En mi larga vida, he visto muchas maravillas, pero pocas tan hermosas como el vínculo entre esta joven y este animal. Romperlo por codicia sería un pecado contra la naturaleza misma. Marisol, quien hasta entonces había permanecido en silencio protegiendo a Cielo, dio un paso adelante. Con un brazo extendido protectoramente sobre el cuello del Mustang, habló con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Este Mustang ya ha sufrido lo suficiente. Fue torturado por hombres que solo veían en él una herramienta para generar dinero. Merece paz, merece respeto. Su voz se quebró ligeramente, pero recuperó la compostura. No pido nada para mí, solo pido por él. El Mustang, como si entendiera cada palabra, se acercó más a ella, colocando su cabeza protectoramente sobre su hombro, en un gesto que conmovió visiblemente a muchos espectadores. La tensión en la arena alcanzó su punto máximo cuando don Alejandro, en un arrebato de orgullo herido, miró hacia sus hombres, haciendo un gesto casi imperceptible que claramente indicaba que tomaran el caballo por la fuerza. Rodrigo y 2 capataces más comenzaron a avanzar con lazos en mano. Doña Carmen, percibiendo el peligro inminente, alzó la voz nuevamente. «Tengo una solución que beneficia a todos, Alejandro», declaró con autoridad, asegurándose de que cada palabra fuera escuchada por los periodistas que tomaban notas frenéticamente. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras continuaba. «Te cedo aquel terreno en el valle que siempre has querido, en intercambio por el Mustang y un empleo permanente para esta joven talentosa como curadora de caballos traumatizados en mi hacienda». Un murmullo recorrió la multitud. Todos sabían que el terreno mencionado era extremadamente valioso, con acceso privilegiado al río y ubicado estratégicamente entre propiedades de don Alejandro. Había intentado comprarlo durante años sin éxito. La oferta pública colocaba al hacendado en una posición imposible. Rechazarla significaría admitir abiertamente que valoraba más la venganza que un negocio claramente ventajoso. Aceptarla significaba tragarse su orgullo y permitir que una india triunfara sobre él públicamente. La hesitación de don Alejandro fue visible mientras calculaba sus opciones, su mirada alternando entre doña Carmen, los periodistas con sus cámaras listas, y la multitud cada vez más hostil hacia él. Aprovechando su momentánea indecisión, doña Carmen se acercó y susurró, tan bajo que solo él pudiera escucharla. «Acepta, o los periodistas sabrán sobre tus deudas con los agiotas de Ciudad de México. ¿Cuánto crees que durará tu reputación cuando se sepa que estás al borde de la bancarrota?» El rostro de don Alejandro perdió todo color. La amenaza velada era perfectamente clara, y ambos sabían que doña Carmen tenía los contactos necesarios para cumplirla. Atrapado en su propia red, el hacendado forzó una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Como regalo para nuestro patrón San Cristóbal», anunció finalmente con voz forzadamente jovial, «accedo a dejar el Mustang a los cuidados de la muchacha, bajo la supervisión de doña Carmen, por supuesto». La celebración fue inmediata y estruendosa. La multitud aplaudió y vitoreó, mientras los niños zapotecos corrían hacia Marisol, arrojando flores a sus pies y a los de Cielo. La joven, abrumada por la emoción, apenas podía contener las lágrimas mientras acariciaba el cuello del Mustang, quien permanecía sorprendentemente tranquilo en medio del júbilo. Don Alejandro, manteniendo una sonrisa rígida, se retiró dignamente de la arena, seguido por Rodrigo y sus hombres. Sus ojos, sin embargo, ardían con una rabia fría que no presagiaba nada bueno. A cierta distancia de la celebración principal, Rodrigo se reunió con los domadores contratados, cuya intervención ya no era necesaria públicamente. El capataz, furioso por el giro de los acontecimientos, habló en susurros urgentes. «Esto no ha terminado», siseó, mirando hacia la arena donde Marisol era congratulada por la multitud. «Esta noche, cuando todos estén en la fiesta, tomaremos el caballo y culparemos a la india por el robo.
Don Alejandro podrá decir que ella lo vendió a sus espaldas. Los hombres, mercenarios sin escrúpulos, asintieron con sonrisas torcidas. El plan era arriesgado pero factible. En el caos de la celebración nocturna, podrían llevarse al Mustang y desaparecer por los caminos secundarios antes de que nadie notara su ausencia. Mientras tanto, la celebración se trasladaba al centro del pueblo. La plaza se llenó de música, bailes tradicionales y comida típica. Luces de colores iluminaban las calles mientras la gente festejaba no solo al santo patrón, sino también lo que muchos ya llamaban el milagro del Mustang. Marisol, por primera vez en muchos años, se permitió un momento de verdadera alegría. Cielo había sido trasladado a un pequeño corral cerca de la plaza, donde recibía agua fresca y comida de los entusiastas aldeanos que desfilaban para admirarlo. El Mustang, aunque claramente cansado por las emociones del día, mantenía una serenidad que contrastaba dramáticamente con el animal aterrorizado que Marisol había encontrado meses atrás en el camino. «Lo lograste», susurró María Elena, abrazando a la joven. «Tu abuela estaría tan orgullosa». Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno y la música de mariachis llenaba el aire, nadie prestaba atención a las sombras que se movían sigilosamente hacia el corral donde descansaba Cielo. Nadie excepto Joaquín. El niño, que había decidido llevar personalmente una última manzana a Cielo antes de que su padre lo obligara a regresar a casa, vio a Rodrigo y los extraños acercándose al corral con cuerdas y mantas oscuras. Comprendiendo instantáneamente sus intenciones, el pequeño abandonó la celebración y corrió desesperadamente a través de los campos oscuros, sus pies ligeros apenas tocando el suelo. Su destino era claro: debía alertar a María Elena y a los ancianos zapotecos antes de que fuera demasiado tarde. «Van a robar a Cielo esta noche», gritaba mientras corría, su voz perdiéndose entre el sonido de los cohetes y la música festiva. Los gritos desesperados de Joaquín atravesaban la noche festiva mientras corría entre los campos oscuros. Sus pequeños pies tropezaban ocasionalmente con piedras ocultas, pero el miedo le daba alas. A lo lejos, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, iluminando momentáneamente su rostro angustiado. «Van a robar a Cielo esta noche», gritaba, pero sus palabras se perdían entre la música y la algarabía de la celebración. Finalmente, jadeante y con el rostro perlado de sudor, logró llegar a la pequeña casa donde María Elena y varios ancianos zapotecos se habían reunido para descansar brevemente de los festejos. «¡Rodrigo!», exclamó el niño casi sin aliento. «Él y unos hombres extraños van a llevarse a Cielo ahora». No necesitó decir más. Con una rapidez sorprendente para su edad, María Elena se puso de pie, su rostro arrugado endureciéndose con determinación. «Avisa a los demás», ordenó a uno de los jóvenes presentes. «Que nadie haga ruido. Debemos sorprenderlos». Mientras tanto, Marisol permanecía en el corral junto a Cielo, demasiado emocionada por los acontecimientos del día para unirse plenamente a las celebraciones. El Mustang descansaba tranquilamente, aunque sus orejas se movían ocasionalmente, alertas a los estallidos de los cohetes en la distancia. «Hoy demostraste lo que realmente eres», susurraba la joven, acariciando suavemente el cuello del animal. «No un demonio, no una bestia para espectáculos, sino un espíritu libre con un corazón valiente». El sonido de pasos aproximándose alertó a Cielo antes que a Marisol. Sus orejas se irguieron súbitamente y sus músculos se tensaron bajo las manos de la joven. Segundos después, las figuras de Rodrigo y 3 hombres corpulentos emergieron de la oscuridad. «Vaya, la India sigue aquí», dijo Rodrigo con falsa sorpresa. «Pensé que estarías celebrando tu pequeña victoria». Marisol se incorporó lentamente, colocándose instintivamente entre los hombres y Cielo. «El festival continúa mañana», respondió con calma estudiada. «Cielo necesita descansar». «El animal descansará en el camino», intervino uno de los desconocidos, desenrollando un lazo. «Tenemos un largo viaje hasta Ciudad de México». «Pero don Alejandro aceptó públicamente», comenzó Marisol, aunque en su corazón ya sabía la verdad. Rodrigo soltó una carcajada amarga.
¿Y creíste que hablaría en serio? El patrón solo dijo lo que necesitaba decir frente a los periodistas. Ahora, apártate si no quieres salir lastimada. Marisol permaneció inmóvil, su mirada desafiante a pesar del miedo que le oprimía el pecho. Cielo, percibiendo la amenaza, comenzó a inquietarse, sus ojos oscuros volviendo a mostrar ese brillo salvaje y atemorizado de sus primeros encuentros. No dejaré que se lo lleven, declaró Marisol con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Rodrigo dio un paso amenazador hacia ella, pero se detuvo abruptamente cuando una voz anciana rompió el silencio de la noche. Ni nosotros lo permitiremos. De la oscuridad surgieron docenas de siluetas. Aldeanos zapotecos, trabajadores de la hacienda, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, una barrera humana formándose alrededor del corral. Entre ellos estaba María Elena, su pequeña figura irradiando una autoridad ancestral, y Pedro, sosteniendo una antorcha que iluminaba su rostro curtido. «Esta locura ha terminado, Rodrigo», declaró Pedro. «Vuelve con tu patrón y dile que el pueblo entero protege al Mustang y a la muchacha». Por un momento tenso, pareció que los hombres de Rodrigo evaluaban la posibilidad de enfrentarse a la multitud. Cielo relinchó nerviosamente, raspando el suelo con sus cascos, listo para defenderse si fuera necesario. El sonido de un motor aproximándose rompió el impasse. Un automóvil elegante apareció en el camino, sus faros iluminando la escena como si fuera un escenario teatral. Del vehículo descendió doña Carmen, seguida por su chofer, y para sorpresa de todos, el jefe de policía municipal. «¿Qué está sucediendo aquí, Rodrigo?», preguntó doña Carmen, su voz cortante como acero frío. El capataz, acorralado y consciente de las implicaciones legales de su acción, intentó mantener la compostura. «Solo seguíamos órdenes, doña Carmen. El patrón quiere su propiedad de vuelta». «¿Órdenes de robar un animal que acaba de ceder públicamente?», intervino el jefe de policía. «Interesante definición de propiedad, señor Rodrigo». Con la presencia de la autoridad y varios testigos respetables, los hombres contratados comenzaron a retroceder, súbitamente conscientes de que estaban involucrados en algo más grave de lo que habían pensado. Rodrigo, viéndose abandonado, hizo un último intento desesperado. Don Alejandro dijo que nadie creería en la palabra de una india. Él vendió el caballo y necesitaba entregarlo esta noche. La confesión flotó en el aire nocturno, sellando la derrota del plan. Doña Carmen, con la dignidad que caracterizaba cada uno de sus movimientos, se acercó a Marisol y Cielo. «El festival continúa mañana», dijo, haciendo eco de las palabras anteriores de Marisol. «Y este hermoso animal estará allí, libre y respetado. Después, vendrán conmigo a su nuevo hogar». 3 meses después, los campos que rodeaban la hacienda de doña Carmen florecían bajo el sol primaveral. Entre los antiguos edificios de la propiedad, una nueva estructura se destacaba. Un conjunto de establos amplios y luminosos, con corrales exteriores y un pequeño laboratorio herbario anexo. Sobre la entrada principal, un letrero tallado en madera anunciaba: «Centro de Recuperación Equina. Tradiciones zapotecas de sanación». Marisol, con el cabello trenzado con cintas coloridas y vistiendo un huipil tradicional con orgullo, guiaba a un grupo de visitantes por las instalaciones. Su rostro, antes perpetuamente ensombrecido por el temor y la inseguridad, ahora resplandecía con confianza tranquila. «Cada caballo tiene su historia», explicaba a los asombrados visitantes mientras pasaban junto a diferentes corrales. Algunos sufrieron accidentes, otros maltrato deliberado. Nuestra labor es escuchar esas historias sin palabras y responder con paciencia. El centro había ganado rápidamente una reputación extraordinaria. Hacendados de toda la región comenzaban a traer animales considerados irrecuperables, caballos que se negaban a ser montados, yeguas que no permitían ser tocadas, potrillos traumatizados por separaciones tempranas. Marisol ya no estaba sola en esta misión. María Elena se había mudado permanentemente al centro, estableciendo un pequeño laboratorio donde preparaba remedios tradicionales basados en conocimientos zapotecos milenarios.
Sus manos arrugadas clasificaban hierbas con la precisión de décadas de experiencia, transmitiendo este saber a Marisol y a jóvenes aprendices del pueblo. Las plantas son nuestras aliadas más antiguas, solía explicar a los visitantes escépticos. Antes de los medicamentos en frascos, antes incluso de que los españoles trajeran sus caballos, nuestros ancestros ya sabían cómo hablar con cada raíz y cada hoja. Pedro también había encontrado un nuevo propósito en el centro. En su pequeña forja, ahora creaba herraduras especiales para cascos lesionados, adaptadas a las necesidades específicas de cada animal. Su conocimiento de metales combinado con la sabiduría zapoteca producía soluciones que veterinarios modernos observaban con creciente respeto. Y luego estaba Joaquín. Contra las explícitas prohibiciones de su padre, el niño aparecía cada tarde después de la escuela, ávido por aprender y ayudar con los animales. Su afinidad natural con los caballos sorprendía incluso a Marisol. «Mi padre dice que soy una vergüenza», confió una tarde a Marisol mientras cepillaba a una yegua anciana. «Dice que los Montemayor no se mezclan con indios ni cuidan animales como sirvientes». Marisol observó al niño con ternura. «Tu corazón ve lo que tus ojos no pueden, Joaquín. Eso no es vergüenza. Es un don extraordinario». La joya indiscutible del centro era, por supuesto, Cielo. El Mustang había florecido bajo los cuidados constantes y el respeto que recibía. Su pelaje negro brillaba con salud. Las cicatrices físicas habían sanado casi por completo, y las emocionales se manifestaban cada vez menos. Ocasionalmente, un ruido fuerte o un movimiento brusco desencadenaba breves momentos de pánico, pero Marisol siempre estaba cerca para tranquilizarlo con su presencia y su voz. Lo más notable era cómo Cielo parecía comprender su papel en el centro. Con caballos nuevos, especialmente los más traumatizados, el Mustang mostraba una paciencia sorprendente, como si reconociera en ellos su propio pasado. A veces, simplemente su presencia cercana calmaba a potros nerviosos mejor que cualquier remedio herbario. A pesar del éxito del centro, no todo era perfecto. Don Alejandro, aunque había perdido la batalla por Cielo, continuaba con sus métodos brutales en su hacienda. Noticias ocasionales llegaban sobre caballos vendidos para corridas o carreras, donde eran explotados hasta la muerte. Una tarde dorada de otoño, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, los visitantes del centro observaron maravillados cómo Marisol y Cielo salían para su paseo diario. Sin silla, sin freno, sin restricción alguna, caballo y jinete se movían como una sola entidad por los campos florecidos. «Ella no domó al caballo», explicaba María Elena a los visitantes, mientras todos observaban la silueta lejana de Marisol y Cielo ascendiendo por una colina. Ambos se curaron mutuamente. Esa es la verdadera sabiduría zapoteca. Entender que sanar nunca ocurre en soledad. Cabalgando libremente, Marisol y Cielo alcanzaron la cima de una colina que ofrecía una vista panorámica de los valles circundantes. A lo lejos podían distinguirse las tierras de la hacienda Montemayor, donde otros caballos seguían siendo entrenados con látigos y miedo. Cielo se detuvo por un momento, sus orejas moviéndose en dirección a su antiguo lugar de cautiverio. Marisol sintió la tensión momentánea en su cuerpo, la memoria del sufrimiento que nunca desaparecería completamente. «Un día», susurró Marisol al oído de Cielo mientras observaban el atardecer en las montañas de Oaxaca, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado. «Contarán nuestra historia para recordar que los espíritus más salvajes no son domados por la fuerza, sino liberados por el amor». Como si entendiera cada palabra, el Mustang que todos temían inclinó su cabeza poderosa para reposar gentilmente contra el hombro de la joven, dos sobrevivientes que, a través de la confianza mutua, encontraron no solo curación, sino un propósito mayor.